Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Yo tengo un gran respeto personal por las competencias profesionales y técnicas del ministro Carrasquilla y del doctor Andrés Flores. No me consta ni puedo hacer afirmaciones aquí sobre su responsabilidad en ningún tipo de conducta de naturaleza penal, de naturaleza disciplinaria, porque no me corresponde. No obstante, desde un punto de vista político, este sí es el espacio para demostrar que el esquema que se organizó y se estructuró de endeudamiento de los municipios más pobres de Colombia a través de estos bonos fue leonino y destructor de valor. Básicamente se perdió 1 billón de pesos. Se perdieron 70% de los acueductos, no se hicieron, lo cual equivale a 350.000 millones de pesos. Y desde ese entonces se han pagado 800.000 millones de pesos de intereses simples en estos años. Con 1 billón de pesos se pueden comprar una fragata de la que necesitamos para reemplazar las actuales en el Mar Caribe, construida en Cotecmar. 5 aviones de combate de última generación para reemplazar los CAFIR, o el sistema de defensa antiaérea que necesitan los barcos en el Mar Caribe, de lo cual están desprovistos. 39.000 pensiones al año de 13 mesadas, 40.000 jóvenes de Serpilo paga al año, se financia con 1 billón de pesos. El equity de las 4G de este año equivale a 1 billón de pesos y todo el presupuesto de cultura y deporte equivale a ese billón de pesos que se perdió con este sistema de endeudamiento, lo cual equivale al total de la sobretasa de la gasolina que pagan los colombianos. Aquí se ha querido decir que este fue un negocio simplemente de estructuración, del cual pues el ministro, como un profesional respetable que es, organizó y estructuró. Esto va más allá. Esto realmente es un negocio de intermediación financiera no regulada. Shadow banking llaman esto, puede más de 200.000 millones de dólares al año. Se capta en Panamá, se capta a través de un fondo, los fondos pueden ser muchos, plata era lo que había en ese entonces, el petróleo ya estaba bordeando los $78, en 2010 ya estábamos en $90, en Estados Unidos estaban en tasa de inflación cero, de 0 a 0,25, lo que estaba buscando ese capital excedentario era invertir en estas economías. Plata era muy fácil de conseguir por parte de este captador en Panamá. ¿Qué hace ese captador en Panamá de ese dinero? Monta el producto financiero, en este caso unos bonos de endeudamiento o bonos con rating AA+, porque tenían el respaldo de la nación. Bien o mal, se descontaba la plata del SGP y se giraba directamente a la fiducia, Fidualianza. Producto AA+, con garantía nación, que luego, como todo producto financiero de esta naturaleza, está hecho para ser revendido. Aquí el negocio grande consistió en revender esos bonos que fueron estructurados en Colombia. Efectivamente, con figura, Navenvis se ganó un dinero estructurando, legítimo, pero el negocio grande es el que no conocemos aún, es el producto de la venta de esos bonos a 19 años sin prepago a una tasa de rendimiento del VR más 11 más 3 puntos de costos financieros. Miremos, por favor, las características del negocio. Tasa pactada, VR más 8, eso da 11%, 11,5%, que era lo que se conseguía en el mercado en ese entonces. Pero observen, tiene 3 puntos más que son los costos financieros propios de la estructuración de un bono. Porque es que estructurar un bono es muy costoso, senador Uribe. Esa tasa de interés terminó llevando a que esos 447.000 millones de pesos se proyectaran a pagar 3,4 veces el valor desembolsado. Para que ustedes hagan una idea, un crédito del ICETEX que parte de la capitalización de intereses sobre intereses, no paga más de 2,5 veces el capital inicial. Miren lo que hubiera podido estructurar en ese entonces el Ministerio de Hacienda. Siguiente página, por favor. Si hubiera endeudado a los municipios, si se hubiera creado desde el gobierno una tasa fija, se hubieran endeudado al 11,63, lo cual hubiera significado que no se hubieran pagado 1,5 billones, sino 374.000 millones de pesos menos de ahorro respecto de la estructuración del bono Carrasquilla.
Con Findetera tasa de 2010, el ahorro hubiera sido de 438.000 millones. Con banca privada de ETF más 6.5, que era lo que se prestaba en ese entonces, el ahorro hubiera sido de 450.000. Con banca mundial, que es por ejemplo la financiación de los créditos y CETEX, el ahorro hubiera sido hasta de 500.000 millones de pesos para estos municipios. Y la tasa LIBOR en ese entonces, 9%, hubiera significado un ahorro de 500.000 millones. Fue tan malo este negocio para los municipios que a Findeter le tocó hacer una sustitución de la creencia, porque se volvió absolutamente impagable. A mí esto me lleva a pensar que el propósito de esta estructura financiera no era hacer los acueductos, sino capturar a los municipios en una trampa de deuda, porque el negocio aquí es prestar a rendimientos estables, seguros, sin default y a una tasa de interés muy alta, cuando la tasa en los Estados Unidos estaba al 0%. Yo creo que esto fue un caso de mermelada tóxica y muy tóxica, tan tóxica que fue con endeudamiento de los mismos municipios. Y aquí efectivamente, como lo dice Luis Eduardo Díaz Granados, hay una responsabilidad muy grande que le incumbe al Ministerio de Vivienda de ese entonces, que fue el que viabilizó estos proyectos sin tener la ingeniería de detalle. ¿Cuál es el negocio de intermediación y en dónde está el dinero en un negocio de intermediación de shadow banking, que es una actividad financiera no regulada? Y aquí está, creo yo, el problema más grave. El estructurador fideicomitente, en este caso, que no solamente cobró 3% que se fue en el costo de la fiducia, en los 8.000 millones de originación, el estructurador fue que corredores. Ese producto luego se revende, como les comentaba. Esos bonos entran a un mercado y se buscan compradores de eso. El intermediador capta, estructura y luego vende. ¿Cuál es el problema grande acá, respetados senadores? ¿De qué depende la utilidad del intermediario? ¿De qué depende cuánto va a ganar vendiendo esos bonos el intermediario? Termine, senador. De la garantía de que no haya default, porque es un bono a 19 años, y pues la garantía de la seguridad es total, porque es garantía nación, AA+, y segundo, de la rentabilidad. Entre más le clave interés al municipio, que además no tuvo agentes negociando la tasa de ese bono, entre más lo humille con una tasa de interés impagable, más caro vendo yo el bono. ¿A cuánto se vendieron esos bonos? ¿Cuál fue la transacción? ¿Hubo un joint venture entre Navembi y el grupo financiero? No lo sabemos porque fue en Panamá. ¿A cuánto se vendió? ¿Cuál fue la intermediación? ¿Cuánto ganó ese intermediario, joint venture estructurador del producto financiero, vendiendo luego esos bonos tan seguros y tan rentables? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que no podemos saber acá porque ese negocio se hizo en Panamá. Pero créanme que o esa plata se vendió aquí en Colombia y se repatrió como régimen de inversión extranjera sin pagar impuestos, o el negocio se hizo directamente en Panamá. El negocio no es aquí de estructuración, el negocio es construir unos títulos y revenderlos. Y para cerrar, yo creo que no vemos aquí ni a Bogotá, no vemos a Medellín, no vemos a Barranquilla, vemos los municipios más pobres, más miserables de este país. Los que son más fáciles de manipular, más fáciles de engañar, porque se jugó con la necesidad de ese municipio, que no tiene recursos propios, que no tiene agua, que no tiene saneamiento, y que se aferró a cualquier ilusión que le ofrecían muy prestigiosos e importantes funcionarios del Gobierno Nacional, exfuncionarios del Gobierno Nacional. Muchas gracias.